días. No. Buenos días, ¿así sí? Ok, muy bien, pues muy buenos días a todos, qué bueno que están aquí, me da gusto verlos. ¿Qué tal el calor hace rato? Ahorita como que ya se calmó. Gracias a Dios porque sigue calentando el sol. Él está siempre al pendiente de todo. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y hoy vamos a terminar con el capítulo 12 del libro. Y en el contexto, lo que nosotros debemos de tener bien claro es que estamos en el interludio, ¿recuerdan? Y dentro del interludio estamos viendo a los personajes principales, a los protagonistas de todo lo que va a acontecer durante la segunda parte de la tribulación, esto es la gran tribulación, ¿recuerdan? Los 3 años y medio segundos. Esto está en el contexto de que apenas está arrancando este tiempo. Recuerden que el interludio no es una pausa en los eventos, simplemente es lo que está ocurriendo entre los eventos de la séptima trompeta y qué es lo que contiene la séptima trompeta. Los 7 juicios, las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, quise ponerle algo así como un título a este mensaje, pero más que nada es un comentario. La ira de Satanás puede ser terrible, pero Dios, a quien adoramos, es todopoderoso y es quien siempre provee la salvación. Y el pasaje que Mark nos enseñó la semana pasada terminó con una frase muy contundente que nosotros podemos ver ahí en Apocalipsis 12:12. Por favor, busquen en sus Biblias Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Una frase política muy conocida es que cuando el dragón está agonizando es cuando se vuelve más peligroso, refiriéndose a que precisamente cuando las personas actúan por pura ira, es cuando pierden por completo el control. ¿No les ha pasado? Que actúa uno con puro enojo y parece uno gorila en cristalería. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta que le está pasando o que está pasando con Satanás. Fíjense lo que dice ahí al final del versículo 12, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto significa que Satanás es la segunda persona en el universo que mejor conoce las Escrituras. Acaba de ser echado del cielo, ¿recuerdan? Se le acaba de cancelar todo acceso a Dios y es lanzado a la tierra. Entonces tiene poco tiempo, tiene implicaciones tremendas esta frase en el contexto que estamos estudiando. Si ya de por sí las plagas y los juicios que hemos estado viendo han sido terribles, imagínense tener a Satanás en la tierra enloquecido de ira. En nuestro tiempo, Satanás está actuando también. De hecho, Satanás odia a Dios, odia a Cristo, odia al Espíritu Santo y te odia a ti también, seas salvo o no, creas en Cristo o no. Aunque creas, hay quienes creen que hay que adorar a Satanás como si fuera Dios. Satanás los odia, nos odia a todos de manera férrea, pero está trabajando de una manera sutil. La estrategia de Satanás ahorita es sutil para perjudicar al mundo y a la iglesia. El teólogo José Grau escribió al respecto. Actualmente el adversario sigue engañando a los hombres mediante falsas religiones que niegan la divinidad de Jesucristo. El hecho del pecado, o sea, que el pecado es relativo, que la gente crea que el pecado es relativo, la necesidad de un Salvador y de la cruz y hasta la misma existencia de Satanás. ¿Saben? Esa es una gran estrategia que Satanás ha estado usando. Que la gente crea que no existe, que es algo arcaico,
creer que Satanás existe. Satanás opera a través de ideologías anticristianas y de dirigentes impíos que tratan de eliminar el testimonio cristiano sobre la faz de la tierra. También lo hace por medio del auge del ocultismo y el atractivo de los modelos de la vida materialista. Su obra maestra, sin embargo, actualmente estriba en convencer a la gente de que no existe y que creer en él es retroceder a la mentalidad medieval. Pero esto ya no va a ser así cuando estén desatados los hechos del Apocalipsis, lo que estamos estudiando. Durante este breve tiempo de 3 años y medio, nos va a mostrar que Satanás está montando en ira pura y enloquecida. Además, veremos al cuarto protagonista que se nos presenta durante este interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Entonces, poniendo esto como una introducción, resulta bastante impactante, ¿no? Cómo es que Satanás va a actuar. Pero vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella no solamente nos das el privilegio de conocer tu palabra, tu voluntad, sino que aún así nos muestras, aún más, nos muestras tu plan y cómo lo has de terminar, Señor. Gracias porque somos bienaventurados al leer, al escuchar, al estudiar tu palabra, Señor. Tú nos bendices con toda bendición, Señor, cuando estamos escuchando tu palabra, cuando estamos aprendiendo de ella, Señor. Gracias, Padre, por esto. Gracias, Señor, te doy también por este tiempo para prepararme. Te ruego, Padre, que tú nos hables, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Que tengas misericordia de mí, Señor. Yo soy insuficiente, pero solamente a través de tu palabra es que podemos saber de ti, Señor. Te ruego, Padre, que sea expresada únicamente y que no se exprese en filosofías personales, Señor. Encomiendo en tus manos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. Por favor, búsquenlo ahí en sus Biblias. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy. Dice así la palabra del Señor. Ahí estoy en el 13, disculpen, me voy a regresar al 12, ahora sí. Ya estoy. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Versículo 13, vamos a empezar. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado, a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y cuando vio el dragón, esto es que Satanás, recuerden, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, diablo, acusador, adversario, etcétera, etcétera, se trata del mismo. Aquel querubín protector que fue corrido del cielo literalmente porque quiso ser igual a Dios. Y él no tiene ni idea de lo que significan 2 cosas. 1, piedad. 2, gracia. Eso es bien importante que lo sepamos porque eso es lo que hace que incluso cuando nosotros estamos leyendo lo que dice Apocalipsis, es como decir, ¿y por qué lo hace si ya no tiene caso? Entonces, la palabra del Señor dice nuevamente, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. Esto lo podemos ver, vamos a poner un poquito de contexto aquí en Apocalipsis 12:9, por favor. ¿Quién me quiere leer Apocalipsis 12:9? Fuerte.
12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gracias. ¿Se dan cuenta de la situación? Como Mark nos enseñó la semana pasada, pese a lo que muchos piensan, Satanás actualmente tiene acceso al cielo. ¿Y a qué entra? A acusarnos. Él, ¿y cuánto tiempo está haciendo esto? Día y noche. Está ahí para acusarnos, para decir delante de Dios lo mismo que dijo de este Job y lo mismo que dijo del profeta Josué. Míralo. Lo mismo. Estar acusando, estar poniendo de manifiesto los pecados que cometemos. Satanás ya no va a tener este acceso. Ahora Satanás sabe que el tiempo que le queda ya es muy poquito. Y Satanás va a aplicar la filosofía sabia, pues me llevo a todos los que pueda conmigo. Dice, vimos que Satanás tendrá nuevamente cerrada la puerta y también vimos con Mark que hubo una guerra. ¿Alguien me puede decir qué guerra? Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, porque al final de cuentas, ¿qué son Satanás y los demonios? Ángeles. Y fue derrotado, no prevalecieron, fue derrotado. Y después es echado. ¿Saben la frustración que Satanás en este momento ya trae? Fue derrotado por los ángeles santos comandados por Miguel. Y me lo echan definitivamente fuera del cielo. Ya no tiene acceso, ya nada más puede estar en la tierra, básicamente está arrinconado. Satanás dice, esto no está en la Biblia, pero yo pienso que Satanás en este momento va a decir, sí, pero esto no se queda así. Recordemos que el objetivo de Satanás, sí, muchos dicen, pues es hacernos la vida de cuadritos. Sí, el objetivo de Satanás también, ¿qué podría hacer? Mentir, matar, etcétera. Pero al principio, como se los expliqué hace 15 días, lo que Satanás quería era evitar que el Mesías naciera. Por eso Caín mató a Abel. Por eso la manera en la que los egipcios evitaban que nacieran niños varones de los hebreos. Por eso pasó también lo que pasó ya cuando había nacido el Señor Jesucristo, que fue lo que mandó Herodes, que mataran a todos los niños de 2 años para abajo. Y aún así el Señor cumplió con su propósito. Entonces ahora, ¿qué quiere? Y esta parte la tenemos que entender muy bien. ¿Qué quiere Satanás ahora? Ya el Mesías ya nació. Ya Satanás ya fue derrotado en la cruz por Cristo. ¿Qué quiere entonces? Evitar que Dios cumpla con el pacto abrámico. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Tu descendencia va a ser enorme y te voy a dar esta tierra. Eso es, en este contexto, eso es lo que quiere Satanás, evitar que Dios pueda cumplir con la promesa. ¿Y cómo puede lograr esto? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Dice, continúa el versículo 13, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Recuerdan que la Biblia, bueno, particularmente en Apocalipsis está lleno de figuras. ¿Quién es la mujer? ¿Quién? Israel, el pueblo, Israel, correcto. Esa es la mujer que ya Dios, ¿se recuerdan? El dragón se para enfrente de la mujer, listo para devorar al hijo varón cuando nazca, ¿sí? Entonces, esto ya pasó. Dice que entonces, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Recuerdan qué estaba haciendo en estos momentos el pueblo de Israel? Huyendo al desierto, probablemente, no sabemos dónde es, pero probablemente a una ciudad, por ejemplo, como Petra,
que es una ciudad que está en las montañas construido en las piedras. Pero esto es solamente pura suposición. No puedo decir que sea ahí. Persiguió a la mujer que había dado a luz y al hijo varón. Satanás va a poner especial atención en perseguir a la nación de Israel. Si ha fracasado completamente en dañar al hijo de la mujer, ¿quién es el hijo de la mujer? Jesucristo. La mujer es Israel, el hijo de la mujer es Jesucristo. Satanás ya fracasó en evitar que el Mesías naciera. Entonces ahora, como no pudo dañar al hijo de la mujer, entonces ahora va a intentar dañar a Cristo a través de la mujer. Dañar a Cristo dañando al pueblo de Israel. ¿Sabías esto? Que al Señor le afecta lo que le pasa a su pueblo. No que sienta, ay me dolió. No. Pero Dios ama a su pueblo. Dios te ama a ti tanto que te dio la salvación. No porque seas perfecto, no porque seas agradable delante de Dios, sino porque Él quiso. Entonces, nosotros vemos aquí cómo es que ahora Satanás dice, pues ahora voy a perjudicar al pueblo y esto le va a doler al Creador. Y sabes una cosa, esto también te incluye a ti. Satanás va a buscar dañarte, pero no porque le guste dañarte, porque muchas veces hasta le damos importancia. No, es que me está pasando esto, y eso sí, pobre diablo, le echamos la culpa de todo. ¿Que ya me dio gripa? Espíritu de gripa, y es culpa de Satanás. No, esas son mentiras. Que ya me perdí el trabajo, es culpa de Satanás, no de que llegaba tarde. Que ya se me descompuso el auto, es culpa de Satanás, no de que pues, todo por servir se acaba y acaba por no servir. A veces le echamos la culpa de todo al diablo y sí, el diablo tiene mucho que hacer, pero ¿qué está haciendo? Nos está acusando delante de Dios. En realidad nosotros solitos nos ponemos para que nos pasen las cosas muchas veces. Y recordemos que todo es voluntad de Dios. Cuando un gobierno, una persona, una organización persigue a la iglesia, está actuando contra el Señor Jesucristo. Por eso algo que a mí me decía mucho Alfredo Morga cuando me estuvo enseñando fue, tú comparte el evangelio, si te rechazan, no te están rechazando a ti. No te sientas mal porque le hablas a alguien de Cristo y te rechaza. Siéntete mal porque están rechazando a Dios, no te están rechazando a ti. Tomamos como que mucho crédito luego con las cosas malas que llegan a suceder. Pero ojo, el objetivo de Satanás, si es que te está afectando a ti, y no son solamente las circunstancias que Dios permite, el objetivo de Satanás es perjudicarte para perjudicar a Cristo. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, vamos a ver un poquito de contexto. Acompáñenme por favor en sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Hechos 9, 4. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta, ¿de quién estamos hablando? De Saulo, ¿verdad? ¿Ven algún caballo? Porque dice aquí que cayó a tierra, pero ¿ven algún caballo? Ojo, luego afirmamos con mucha firmeza, es que Jesús tiró a Saulo de un caballo. ¿Dónde ven al caballo en el relato? No hay caballo, ¿de acuerdo? Aguas con las costumbres que luego adquirimos y andamos diciendo que son verdades bíblicas. Pero fíjense cómo dice, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta, hermanos, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Le encantaba perseguir cristianos, sacarlos de sus casas y llevarlos delante del concilio para que fueran juzgados y asesinados. Y él creía fervientemente que estaba haciendo el trabajo de Dios. Pero Jesucristo, ¿qué le dice?
Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No. ¿Qué dice? ¿Por qué me persigues? Esto significa, hermanos, cuando nosotros aprendemos que somos parte, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo, no es una metáfora nada más. ¿Cómo te sientes cuando un día en la mañana te levantas medio atarantado, a prisa, y te pegas en el dedito chico del pie con la pata de la cama? Dices, bueno, me quito el dedo y ya. No, te duele, te afecta. Cristo es la cabeza de la iglesia. El punto central del sistema nervioso de cualquier persona, ¿cuál es? La cabeza, el cerebro. Cuando se afecta a la iglesia, cuando se afecta al pueblo de Dios, están perjudicando, están afectando a Cristo. Y ojo, hermanos, esto incluye también mucho cuidado con la opinión que tenemos del pueblo judío. Porque por ahí hay mucha literatura, hay muchas cosas que hacen que la gente en general hable mal de los judíos. Y eso incluye a la iglesia. Cuidado, hermanos. Ojo, no estoy diciendo que los judíos hacen todo bien, pero son el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? No que los adoremos, no. Pero hay que respetarlos por el hecho de ser el pueblo de Dios. Otra cosa también que tenemos que ver es que esto ocurre en dos sentidos. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Mateo capítulo 25, versículo 45. Mateo 25, 45. Si dañan a la iglesia, si dañan al pueblo de Dios, el Señor también lo percibe. Pero y cuando es cosa buena, vamos a leer lo que dice Mateo 25, 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Esto está hablando en el contexto de que el Señor está hablando del juicio a las naciones, pero les dice, ustedes pues pueden visitar enfermos, pueden ayudar a los presos, etcétera, y el Señor le van a decir al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo? Pues cuando se lo haces a alguien, se lo estás haciendo al Señor. Cuando ayudamos a nuestros hermanos en la iglesia, no solamente los de afuera, sino aquí estamos hablando los de dentro del pueblo de Dios, los judíos, también dentro de la iglesia. Cuando ayudas a alguien en la iglesia, se lo estás haciendo al Señor Jesucristo. Pero ojo, no caigamos en el error también del crédito por las cosas buenas. Es que yo hago esto, ayudo porque es para el Señor y así yo quedo bien delante del Señor. Cuidado, hermanos, somos especialistas en vanagloria. Pero si algo bueno puedes hacer por alguien en la iglesia, hazlo. ¿Por qué? Porque debes de sentirte motivado para servir al Señor. Hambriento, desnudo, sediento, con problemas económicos, enfermo, qué sé yo. Muévete, haz algo. ¿Por qué? Porque lo estarías haciendo para el Señor. Entonces, las acciones hechas para con la iglesia, tanto buenas como malas, el Señor las percibe, afectan al Señor. ¿De acuerdo? Y esto es lo que entonces Satanás está haciendo. Estos hechos, esta ira de Satanás, vamos a regresar otra vez, por favor, ahí Apocalipsis 12, versículo 13. Recordemos otra vez versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Estos hechos, no los busquen, pero estos hechos ustedes los pueden corroborar allí en Mateo capítulo 24, versículos 15 al 28, y Marcos 13, versículos 14 al 23. Respecto a esto que estamos leyendo, para ya salir del versículo 13, Evis Carballosa comenta, a raíz de su exclusión del cielo en medio de la tribulación, Satanás arremeterá con ira incontrolada contra la descendencia de Israel y perseguirá a la mujer con el fin de destruirla totalmente e impedir así que se cumpla el pacto abrámico.
No olvidemos esto. El diablo ya no puede impedir el nacimiento del Mesías. Pero si destruye a todos los judíos, Dios no podrá cumplir con su promesa. Esa es su lógica. Y ¿saben una cosa? Tiene razón. Si mata a todo judío, Dios no podría cumplir su promesa. ¿Le suena familiar? Más de un imperio antiguo y uno moderno ha intentado exterminar a los judíos. 6 millones de judíos muertos nada más de los contabilizados en la Segunda Guerra Mundial, o como dicen por ahí las cifras oficiales, algunos piensan que son muchísimos más. Esa persecución va a ser terrible, pero notemos lo siguiente, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Hermanos, a partir de aquí vamos a ver también un lenguaje lleno de figuras. Pero recordemos, las figuras que nos presenta el libro de Apocalipsis no son para que echemos a volar la imaginación, son para que tengamos una visión clara de lo que Juan nos está intentando transmitir. Y se le dieron. El verbo dar tiene una implicación de que las 2 alas de la gran águila le son dadas por Dios. Y aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, porque por ahí hay algunos que interpretan que un águila gigantesca va a aparecer y va a salvar al pueblo. Hay otros que dicen que el pueblo de Israel va a ser transportado completo en un gigantesco avión. Y cosas así. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el asunto de las alas. Lo que quiero primero que veamos son 2 cosas. Bueno, quiero que veamos 2 cosas, son las alas y quién las da. ¿De acuerdo? Las alas y quién las da. Vamos a ver primero quién las da. ¿Quién me lee, por favor, fuerte? Efesios 2, 8 y 9. ¿Nadie? Bueno, entonces lo leo yo. Efesios 2, 8 y 9. Lo deberíamos de tener de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Hermano, ¿eres salvo? Sí. Vas a decir amén. Soy libre, estoy salvado de la ira de Dios, por gracia de Dios. He sido comprado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Dime qué tuviste que ver. Dice, fíjense bien el texto, porque muchas veces se defiende aquí el asunto de, no, es que yo tuve que tomar la decisión. Veamos lo que dice el texto. Porque por gracia sois salvos. Una pausa aquí. ¿Quiere decir que la salvación la tomaste o te la regalaron? Te la dieron por pura gracia, solo porque Dios quiso. Si yo pudiera ver cómo me ve Dios, me vería como un hombre bañado en porquería, rodeado de moscas, porque apesto y soy abominable delante de Dios. Esa es la verdadera vista que tiene Dios de cualquier ser humano como yo. No hay nada que le pueda yo ofrecer a Dios más que mi pecado. Pero le puedo ofrecer mis buenas obras. Ahorita vamos a esa parte. Porque por gracia sois salvos. La gracia es cuando te dan algo que no te mereces de ninguna manera. Por gracia eres salvo. Por gracia tus pecados han sido perdonados y ahora tienes acceso al Padre. Por puro placer de Dios. Nada más porque Dios quiso. Porque por gracia sois salvos. Porque soy bien buena onda. No, por medio de la fe. Yo escuché a alguien hace poco hablar de Cristo y dijo, es que Cristo no es exclusivista, ¿no? Si hay alguien exclusivista en el universo, es Cristo. Porque solamente va a admitir junto a Él los que tienen fe en Él. Los que por fe han llegado
a creer en lo que Dios dice. Sí, Cristo es exclusivista. Sí, porque no cualquiera va a entrar en el cielo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego remata, me encanta, porque ¿con qué remata la idea? Y esto no de vosotros. Traducido en un español más entendible, no de ustedes, dice Pablo. En otras palabras, Pablo está lapidando aquí el asunto diciendo, no hay nada que puedas hacer para ser hijo de Dios. Juan 1, 12 y 13 lo dice perfectamente claro. En el versículo 13 cuando dice, no son de carne, no de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios no se nacen, no se hacen, no se fabrican, no se enseñan. Los hijos de Dios son seleccionados y hechos hijos de Dios por Dios. Ahorita vamos al asunto de las obras. Fíjense, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué puedes hacer de bueno que ayude a tu salvación? Nada, nada. No puedes hacer nada. Pero hago buenas obras para el Señor, entonces me debe dejar entrar. Recuerden que el Señor mismo dijo, habrá algunos que me digan, Señor, Señor, pero yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. La fe en Cristo es lo único que te puede llevar al cielo. Es lo único que te puede dar perdón de todas esas cosas malas que haces. Aún más, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, las buenas obras únicamente van a contar cuando seas hijo de Dios. De ahí en fuera, aunque des la vida por alguien, no cuenta para salvación. El versículo es claro. Si tú estás escuchando esto y no tienes tu fe puesta en Cristo, arrepiéntete y pídele a Dios que te salve. Él es el único que da la salvación. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que toda gracia, toda bondad, la salvación solo viene de Dios. Como las dos alas de la gran águila. Volvamos aquí al versículo 14 en Apocalipsis 12 y volvamos a leer. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila. Es decir, que la salvación siempre ha sido dada por Dios y en este caso no es diferente. Cuando los hebreos fueron liberados del yugo egipcio, se encontraron entre la espada y la pared, ¿recuerdan? Van huyendo, llegan a la orilla del mar. ¿Y qué hay del lado del mar? Pues mar, agua. ¿Y qué hay detrás de ellos? El ejército egipcio. Y ahí vienen, y es como, ¿qué resultado iba a ser? Una masacre. Pero Dios lo salvó, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo salvó? Separando las aguas para que el pueblo pasase en seco. Porque el ejército egipcio era poderoso. Satanás es muy poderoso, pero ¿saben qué? Dios es todopoderoso. Amén. Ese es un hecho que debe de darnos esperanza. Tal vez hay mucha gente que puede pasar por encima de ti, pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es todopoderoso. A Él sea la honra y la gloria siempre. ¿Sí o no? Amén. Las alas mencionadas no son alas literales. Es la capacidad que Dios le da al pueblo de Israel para poder escapar de manera quizás sobrenatural. La figura de las alas es vastamente usada en la Biblia. Quiero que por favor me acompañen al Salmo 91, un salmo que es muy conocido por protección, salud, incluso es curioso, pero en algunas ramas de la brujería hasta lo usan en sus ritos. Salmo 91, y ojo, no porque lo usen quiere decir que ellos están haciendo bien. Están perdidos y aunque tienen acceso a la Biblia, no entienden nada. Salmo 91, 4, dice así: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. A ver, pregunta. ¿Entonces quiere decir que Dios tiene alas? ¿Por qué? Ya, pues que escucho que no tiene alas, ¿cómo no? ¿Cómo crees? Cierto, correcto, como les dije ayer a los jóvenes, tu respuesta es correcta, pero a ver, demuéstramelo.
porque Dios es espíritu. Lo que estamos viendo aquí es un antropomorfismo. ¿Se acuerdan lo que son los antropomorfismos? Son ideas que se dicen para que podamos entender. Esto de las alas habla de protección. Observen cómo dice allí en el Salmo: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. El escudo era un escudo normal y la adarga era un curioso escudo de cuero en forma de corazón. A mí me llamó mucho la atención eso de que fuera en forma de corazón. ¿Por qué tenía esa forma? No tengo la más remota idea. Pero lo que está hablando es de que Dios te protege, Dios es tu escudo. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, ¿de qué está hablando? De que Dios la va a proteger a la mujer, va a proteger a su pueblo, ¿de acuerdo? Si bien solamente se puede especular sobre el refugio, como ya les dije, donde quiera que sea, este lugar se convierte en un lugar inalcanzable para Satanás. Volvamos a ver versículo 14. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Entonces quiere decir que todos los israelitas van a salir volando. No. Quiere decir que van a estar completamente fuera de su alcance, donde el pueblo de Israel de manera sobrenatural los va a sustentar por cuántos tiempos. Dice un tiempo, o sea un año, y tiempos, o sea 2 años, y la mitad de tiempo, o sea medio año, 3 años y medio. Ahí es donde Dios va a sustentar a su pueblo. Si ya los sustentó durante 40 años sin que se les gastaran los guaraches, ¿cómo no va a sustentarlos durante 3 años y medio? Versículo 15, la reacción de Satanás. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Creo que esta fue la parte que más tiempo pasé analizando. Agua. Satanás actúa de manera violenta. Dice, arrojó de su boca agua como un río tras la mujer para que fuese arrastrada por el río. Si bien podríamos tomar este texto como completamente metafórico, ¿por qué? Porque vemos la palabra serpiente, vemos la palabra boca, vemos la palabra mujer y vemos la palabra río. Podrían ser tomados todos estos como metafóricos, pero es un poco complejo entender qué es el río mencionado. Hay varias posturas, pero yo quiero mostrarles dos. Algunos lo interpretan como agua literal, o sea, un ataque sobrenatural contra Israel que está en el desierto. Y dado todos los eventos sobrenaturales que hemos visto en los juicios de los sellos y las trompetas, pues una inundación tremenda es posible. Sin embargo, podemos ver una figura que se le llama símil, agua como un río, ¿recuerdan? Que tiene cara como de, o apariencia como de, no quiere decir que sea así. Entonces estamos hablando de agua como de un río, o sea, un torrente gigantesco de agua dispuesto para ahogar a todos los israelitas. Pero si nosotros nos ponemos a ver la orografía y la distribución geográfica de la zona, sí está medio difícil. Aparte de que no hay un sustento bíblico más que el poder de Dios en el diluvio para ahogar a toda la tierra. Entonces, esa es una postura. La segunda postura habla de un ejército. Este torrente de agua es un gigantesco ejército que viene como una gran inundación. Un ejército de humanos o un ejército de seres angelicales, no tengo la menor idea de cuál de los dos, pero pudiera ser un ejército que viene como una gran inundación para destruir al pueblo de Israel. Por favor, si me acompañan al libro de Jeremías, capítulo 46, versículo 8. Jeremías 46, 8, por favor. ¿Ya lo tienen? El capítulo 46 nos habla acerca de profecías para Egipto.
Y en el contexto lo que nosotros vemos es que Dios está describiendo ejércitos, ¿de acuerdo? Entonces, Jeremías 46:8 dice así: Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré y cubriré la tierra y destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. El poderoso imperio egipcio usaba agua para pelear. ¿Sí o no? No. ¿De qué está hablando aquí? De su ejército, de un ejército numerosísimo. Entonces, dentro de las dos perspectivas de que si es agua o si es un ejército, de la que sí encontré una evidencia bíblica fue del ejército. Ojo, no estoy siendo dogmático, no estoy diciendo fue un ejército. Puede ser cualquiera de las dos, porque hemos visto situaciones sobrenaturales durante los juicios, ¿sí o no? Cosas que jamás se han visto. Entonces, nosotros, bueno, lo que debemos de ver no es tanto concentrarnos en el agua, sino en la idea importante. El enemigo de Dios estará haciendo su máximo esfuerzo para destruir a la descendencia de Israel. No importa cómo, no importa qué recursos usará, Satanás desea impedir que Dios cumpla ¿qué? El pacto abrámico. Satanás lo que se propone es detener la promesa del Señor. Versículo 16, regresemos ahí a Apocalipsis 12, versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí esta parte nuevamente podemos observar el lenguaje metafórico, pero aquí sí podemos ser dogmáticos. Aquí sí podemos afirmar, sea un río o un ejército, lo del versículo anterior, es Dios quien siempre provee la salvación. Dios protege y redime a los suyos. Ora por quien te hace daño, porque hay de él, Hay del que te quiere hacer daño, hay del que te quiere perjudicar, porque tarde o temprano el Señor va a meter sus manos en el asunto. Dios protege y redime a los suyos. Usará cualquier medio que sea, y pongan atención en esto, hermanos. Levanten la mano quienes están orando por un familiar amado para que crea en Cristo. Muy bien, gracias. ¿Te das cuenta de lo que implica? Muchas veces pedimos por la salvación de alguien y no que sea malo hacerlo, pero Dios va a usar lo que sea. Si ya está predestinado, Dios va a usar lo que sea para traerlo a sí mismo. Lo que sea. Del mismo modo, también tenemos que observar que Dios también va a usar lo que sea para proteger a los suyos. Sea agua o soldados, la tierra se los va a tragar. Sí. Y esto puede ser por medio de los numerosos terremotos que están ocurriendo, ¿se acuerdan? En el capítulo 6, versículo 12, capítulo 8, versículo 5, capítulo 11, versículos 13 y 19, capítulo 16, versículos 18, ha habido tremendos terremotos, incluso que mueven a la tierra entera. Y estos pueden ser los mencionados en Mateo 24:7. Acompáñenme, por favor, a Mateo 24:7, cuando precisamente el Señor Jesucristo está hablando de los tiempos postreros. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero también puede ser de manera sobrenatural. ¿Qué pasó con los de la tribu de Coré? Se los tragó la tierra, se rebelaron y todavía quisieron medirse con Dios. ¿Y Dios cómo respondió? Se abrió la tierra, pum, se los tragó, pum, se cerró. Ya, se acabó el problema. Entonces, aquí sí podemos ser dogmáticos en el versículo 16. La tierra se va a tragar a los soldados o al agua. En otras palabras, Dios va a usar cualquier medio para proteger a los suyos. Dios va a usar cualquier medio para proteger a los suyos. Entonces, aquí sí podemos ser dogmáticos en el versículo 16. La tierra se va a tragar a los soldados o al agua. En otras palabras, Dios va a usar cualquier medio para proteger a los suyos.
a su pueblo. Recuerden, son inalcanzables. Nuevamente, la reacción de Satanás. Ya cuántas cosas frustradas lleva. Ya nació Cristo. Primera frustración. Ya murió Cristo, ya perdonó los pecados. Segunda frustración. Ya ascendió al cielo. Tercera frustración. Ya fue echado del cielo, ya no tiene acceso al Padre para seguirnos acusando. Otra frustración. Ya fue derrotado por Miguel y sus ángeles. Otra frustración. ¿Cómo creen que está? Ya intentó acabar de una manera con el pueblo de Israel. Otra vez, otra frustración. ¿Y cuál va a ser su reacción? Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Mayor frustración. Me acuerdo mucho de ese ratón, de ese personaje Crispín que odiaba con odio jarocho. Que odiaba mucho. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Una mejor traducción sería, se volvió furioso debido a la mujer. La ira de Satanás no está tanto enfocado en el pueblo en sí, sino en cómo es posible que Dios los siga protegiendo a pesar de cómo son. Piensa en esto, hermano. En el libro del profeta Oseas, el pueblo de Israel es descrito como una prostituta que tarde o temprano, a pesar del amor de su esposo, que la ama, que la compra, se regresa a la prostitución. Ese es el pueblo de Israel. La prostitución es la idolatría, obviamente. Entregarse al pecado. ¿Y la iglesia podría ser descrita también así? ¿Qué tan fiel es la iglesia? ¿Qué tan fiel eres tú a Dios? ¿Qué tan firmes mantienes tus convicciones frente a la presión social, económica, familiar? ¿Eres capaz de mantener los principios bíblicos y decirle a tus propios sentimientos, yo sé que esto es pecado, Señor, yo quisiera seguir súper enamorado, pero no te agrada? Pues aunque me duela, a volar. Yo sé que este trabajo no te agrada, Señor, pues aunque me voy a quedar sin sustento, a volar. Porque tenemos que hacer lo que le agrada a Dios, lo que nos cueste lo que nos cueste. Y no es fácil, hermanos. El dragón se llena de ira contra la mujer, debido a la mujer, una mejor traducción, porque no entiende cómo es la gracia, no entiende la misericordia. Significa que Satanás está furioso por la protección que les da. Por eso Satanás no puede entender porque por gracia sois salvos. ¿No te ha pasado como creyente que dices, ya pequé, seguro ya no soy salvo, ya no le agrado a Dios? Esto que hice es tan malo que Dios no me lo puede perdonar. Tache, tache y retache. Porque recordemos, ese es el significado, por gracia somos salvos. Si ya eres salvo, vas a continuar siempre salvo. No importa qué hagas, pero ojo, si eres un profesional del pecado, no te engañes, no eres cristiano. O aguas, porque ahí viene el truco. Me acuerdo mucho con los jóvenes ahí cuando éramos alumnos de Mark. Pues total, lo que hagamos Dios me ama y me perdona, ¿no? Pecado que cometa, pecado que Dios me va a perdonar, sí, como si fuera obligación de Dios. Un pensamiento así es el pensamiento de un no creyente, que sabe que está mal, persiste en actuar mal y dice que es cristiano. Eso no es un cristiano, no nos engañemos. Y tampoco engañemos a los otros, porque más de una vez escuché a los padres de mis compañeros del grupo, es que mi hijo es un cristiano carnal. Está en un proceso de crecimiento. No. Porque entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo no produce fruto. Y ojo, lo primero que vemos del fruto del Espíritu Santo en cualquier cristiano es fe. Lo demás se va desarrollando. ¿De acuerdo? Ya me voy a apurar. Perdón, me adelanté bastante a mis notas. Y se fue a hacer la guerra
contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué? ¿Para qué persiste en querer seguir destruyendo? Porque él no entiende la gracia y nosotros abusamos de la gracia. El cuarto protagonista aquí es presentado. Dice, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia, es decir, un remanente. ¿Quiénes son estos? El cuarto protagonista del interludio. Recuerden, el primero, ¿quién es? Es la mujer, el pueblo de Israel. Número 2, el dragón. Número 3, Jesucristo. Y este remanente es el cuarto protagonista de los hechos de la gran tribulación. Se va a hacer la guerra contra ellos. ¿Quiénes son? Bueno, lo más probable es que se refiera a cristianos, judíos y gentiles, quienes no están huyendo al desierto. Los 144,000 sellados, ¿los recuerdan? Esos 144,000 están trabajando. ¿Qué están haciendo? Dispersos en todo el mundo, compartiendo el evangelio en todo idioma. Allí están. Ellos no están en ese grupo de judíos que Dios está protegiendo de manera sobrenatural. Los 144,000 ya son protegidos desde antes de manera sobrenatural. Y por otro lado, por el lado de los gentiles, están aquellos que responden con arrepentimiento y fe a la predicación de los 144,000. El punto importante es que esta descendencia está compuesta de verdaderos cristianos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así finaliza el versículo, ¿sí o no? Allí están. Una pausa aquí. No basta con decir que eres cristiano. Si yo digo aquí, levanten la mano todos los cristianos. A ver, levanten la mano todos los cristianos. Hay unos que le hacen nomás así. Levanta bien la mano. Gracias, bájenla. Gracias a los que me hicieron caso. No. Pero el punto es este, hermanos. No basta con decir que eres cristiano, tu vida debe reflejarlo. Esta pregunta me encanta porque ya muchos se la saben. Cuando digo, levanta la mano si amas a Cristo. ¿Lo obedeces? Por eso los demás no la levantan cuando hago la pregunta. Porque es una pregunta con maña, o sea, porque el mismo Señor que dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No vengas con que amas a Cristo, pero no lo obedeces. No hay que ser hipócritas. Y no estamos hablando de perfección, estamos hablando de trabajo constante. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Juan 14:21. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor, Juan 14:21, que es lo que estaba diciendo hace un momento. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, a ver, ¿amas mucho a Dios? Entonces es sinónimo de que obedeces mucho a Dios. Punto. Amar a Dios nada tiene que ver con sentimientos. Es como en el matrimonio. Moni me ama porque soy yo, ¿no? Acá bien galán. Bien. No soy su príncipe azul, soy su sapo verde. Ella me ama porque obedece a Dios. No lo está haciendo a fuerza, por supuesto. Claro que hay sentimientos, pero lo principal que es que obedece a Dios. Por eso hace ese esfuerzo. Una vez le dijeron de mis compañeros de Protección Civil que te hagan un monumento, 19 años con él, ya es como para darte un premio. Pero el punto es la obediencia a Dios. ¿Obedeces a Dios? Entonces sí lo amas. Si no lo obedeces, no te hagas. Pide perdón a Dios, arrepiéntete. La obediencia a la palabra de Dios es la marca del cristiano. Por eso leemos, como vemos aquí en Apocalipsis, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este resto de la descendencia de ella está compuesto por las personas que predican y creen el Evangelio. Han sido liberados del poder del pecado igual que tú
y yo. Vamos a Juan, por favor, capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. ¿Ya lo tienen? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los judíos que habían creído en él. Esto es puros creyentes, ¿de acuerdo? Esto es para ti. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres del pecado, somos libres del dominio del pecado, porque mucha gente dice que tiene libre albedrío, pero no es así. Cuando no eres creyente, lo único que haces es pecar porque estás bajo el dominio del pecado. Cuando no eres creyente ocurre así. Cuando eres creyente, entonces ya tienes opción de dejar de pecar. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo a Dios. Y aquí podríamos terminar. Sin embargo, hay una observación interesante que quiero hacerles. Y precisamente estaba platicando con Joshua, con Yael, con Rebeca, con Amparo, respecto a un tema a que de repente por ahí en la Biblia nos encontramos cosas medio extrañas. En los textos originales, a pesar de que aquí en nuestra amada Reina Valera del 60 llegamos hasta el versículo 17, en los textos originales y de mejor calidad llegamos hasta el 18. Entonces hay que quemar todas las Biblias. No, tranquilos. El versículo 18 fue incluido en el 13:1. Vamos a leer 13:1. Me paré sobre la arena del mar. Esto es el versículo 18. Mejor traducción, más literal del griego, que estate epithein amon theis talaseis. ¿Le entendieron? Yo tampoco. Quiere decir, y se detuvo sobre la arena del mar. Este texto cierra lo que está haciendo Satanás. Satanás está bien enojado, Satanás quiere matar a los judíos, fracasó de nuevo y entonces se queda parado enfrente del mar. Esto significa que llegó a su límite, ya no hay más. Yo sé que en la Reina Valera, en el español, dice, me paré sobre la arena del mar, pero en el idioma original, cuando nosotros estamos viendo las palabras griegas, keiestale epithein amon, está hablando de Satanás, no de Juan. El sujeto del verbo se detuvo, es el dragón, quien ha fracasado doblemente también en su persecución de la mujer, porque Dios le ha preparado lugar a la mujer y la sustenta durante los 3 años y medio. También fracasa en su guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Ahí en el versículo anterior nosotros lo vimos, porque dice bien claro que se fue a hacer a guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, pero no dice que ganó. Por lo tanto, no logró su objetivo. Por eso es que se detuvo sobre la arena del mar. Ahora le resta llenar de poder y dar su propio trono a la bestia, el anticristo, que se presentará delante de la humanidad como la persona capaz de resolver todos los problemas que agobian a la sociedad humana. Estas son palabras de Ebis Carballosa. Surge del mar, que representa tanto el abismo como las naciones de la tierra conmocionadas por la presencia del mismo Satanás y sus huestes. Recuerden, la tierra está llena de demonios en este momento. El reino de tinieblas, sin embargo, será derrotado y el reino de luz y de paz será establecido para siempre. ¿Quieren saber todo esto? Pues nos vemos aquí dentro de 15 días, porque la próxima semana es Día del Padre. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es aquel que no puede ser vencido. La ira de Satanás sí puede ser terrible, pero Dios, ese Dios a quien adoramos, es todopoderoso y es quien siempre provee la salvación. Démosle gracias a Dios, porque si tienes tu fe puesta en Cristo, entonces eres salvo por medio de la fe. Si no es así, arrepiéntete, hoy es el día de la salvación. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial,
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias porque eres poderoso, Señor. Padre, en tu palabra podemos ver que aún un ser tan poderoso como Satanás no es nada delante de ti. Por lo tanto, nuestras circunstancias, nuestros sufrimientos, nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestras dificultades tampoco son nada delante de ti, Señor, porque tú eres más grande que todo esto, Señor. Gracias, Padre, porque nos has mostrado que vas a proteger a tu pueblo y por lo tanto debemos estar confiados de que tú proteges a tu pueblo. No que no nos pase nada, sino que tenemos la garantía de que somos tuyos, Señor, y que tú vas a hacer con tu propiedad lo que a ti te plazca. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.